Hola, bienvenido a nuestro encuentro de hoy. Una pregunta, ¿puedes pensar en algún evento particular en tu vida que haya marcado un antes y un después? ¿Algún suceso, algo que haya ocurrido en tu vida que haya marcado una diferencia radical? Bueno, yo puedo pensar en algunos ejemplos o sugerirte algunos ejemplos. Tal vez el día que te casaste, el día que tuviste tu primer hijo, el día que nació tu primer hijo, el día que te graduaste de algún estudio importante, el día que comenzaste en ese trabajo tanto tiempo soñado, el día que te compraste una casa. Pueden ser diversos, el día que te mudaste a una nueva ciudad, el día que emigraste de tu país hacia otro. Probablemente algunos de estos ejemplos se apliquen a tu caso y tal vez te han hecho pensar que tu vida con ese evento quedó marcada con un antes y un después. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de meditaciones bíblicas llamadas Encuentros. Como sabes, en ellas estamos viendo las historias de personas en los relatos de los evangelios que tuvieron encuentros con Jesús. La mayoría de estos encuentros, estas personas experimentaron cambios radicales en sus vidas. El haber conocido a Jesús fue algo que los marcó para siempre. El encuentro de hoy particularmente se llama Antes y Ahora. Y vamos a ver el comienzo de la historia en Juan capítulo 9. Evangelio de Juan, el capítulo 9. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Yo te sugiero que en casa después, cuando tengas tiempo, puedas leerte todo el capítulo 9. Porque todo ese capítulo contiene la historia de la persona que se encontró con Jesús y que vamos a ver hoy. Aquí no vamos a poder ahora en este video leer todo el capítulo, no vamos a poder leer toda la historia, solo algunos versículos, pero te sugiero que en casa tú personalmente lo leas. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Como vemos en esta historia, un hombre ciego se encuentra con Jesús. Específicamente un hombre ciego de nacimiento. O sea, alguien que jamás había visto la luz, ni el color, ni tenía idea de cómo era ver el mundo a su alrededor, ni a las personas que amaba. Yo he conocido personas ciegas, pero ninguno de ellos, que yo recuerde, ciego de nacimiento. Los discípulos de Jesús se acercan a él y me resulta curioso que no le dicen: maestro, tú podrás ayudar a este hombre. No sé si es que tal vez la fe de ellos no le daba para tanto, siendo que este caso era difícil porque era un ciego de nacimiento. No sé. El caso es que ellos se le acercan a Jesús más bien para hacerle una pregunta de origen teológico, pero aplicado a este caso. Ellos querían saber quién era culpable de que este hombre fuera ciego. Si era que él mismo había pecado, tremendo disparate, porque él nació ciego, ¿ok? ¿Cuándo fue que pecó?
o si los culpables eran sus padres que habían pecado y entonces como castigo su hijo había nacido de esa manera, con esa condición. Aquellas personas tenían la idea de que las enfermedades y los problemas eran un castigo por el pecado. Eso mismo pensaban los amigos de Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Aquí en la Biblia, Job, el libro que está justo antes de los Salmos, ahí, que tiene esta historia de este hombre bueno, recto, y sin embargo le sucedieron toda una serie de tragedias personales, perdió todos sus bienes, sus hijos murieron todos accidentalmente el mismo día, y finalmente pierde él su salud y se enferma. En algún momento vienen sus amigos, pero en vez de darle alguna palabra de aliento o de consuelo o de esperanza, todo el tiempo estaban ahí acusando a Job de ser un pecador, de ser un malvado, de ser un sinvergüenza. Porque según la manera de pensar de ellos, todo eso que había sobrevenido a su vida, todas esas tragedias, debían ser castigo de Dios por el pecado de Job. Por tanto, ellos concluían que teniendo tantas tragedias sobre él, el pecado de Job debía haber sido grande. No solamente aquellas personas pensaban así. Hoy en día a veces nosotros también pensamos así. ¿Has escuchado a alguien expresarse acerca de otra persona cuando le vienen grandes problemas o enfermedades y decir, por algo está así? Como implicando que la causa, el origen de sus sufrimientos, de sus enfermedades, de sus accidentes, de sus problemas, tiene que ser porque algo malo hizo, algo bien malo hizo. Lo curioso es que precisamente el libro de Job en la Biblia fue escrito para enseñarnos que el sufrimiento no siempre es causado por el pecado. Sí, es verdad que a veces sí es causado directamente por el pecado. Si tú escoges una vida de adicciones, de vicios, una mala vida, y después, producto de todo eso, te vienen enfermedades. Bueno, esas enfermedades, por supuesto, que son consecuencia de vivir entregado al pecado. Pero no siempre es así. El libro de Job fue escrito para mostrarnos que el mismo caso de Job, a pesar de que lo que pensaban y decían sus amigos, sus sufrimientos no fueron causados por su pecado ni por el pecado de nadie. Hay otra explicación y puede ser tu caso también. Ahora, en el encuentro de hoy, volvemos allí, vemos que los discípulos llegaron al punto de preguntarse si ese hombre ciego desde que nació tenía ese problema porque él hubiera pecado o sus padres. Vamos a ver lo que respondió Jesús. Le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahí mismo Jesús les dijo que aquel era el momento exacto para él actuar, obrar para la gloria de Dios. Oportunamente, él se comparó a sí mismo con algo que este mundo necesita desesperadamente y que aquel hombre no podía disfrutar hasta ese momento, que era la luz. Y dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquel hombre no podía conocer la luz, no había podido conocer la luz. Y Jesús precisamente se comparó él con la luz que este mundo necesita. Por cierto, que necesita hoy desesperadamente. Vamos a leer lo que pasó después, versículos del 6 al 12. Dice la historia, dicho esto, escupió en tierra, o sea, Jesús, e hizo lodo con la saliva
y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. ¿Viste qué interesante cómo ahora los vecinos de este hombre no estaban seguros de que se tratara de la misma persona que ellos conocían? Algunos decían, se parece a nuestro vecino. Claro, es que algo definitivamente había cambiado. Ese hombre desde que nació, creció como niño, como adolescente, como joven, siempre fue ciego. Y ahora de pronto, así, el hombre está viendo perfectamente, mejor que yo. Yo necesito esto. Él, yo estoy seguro que no necesitaba nada. Lo cierto es que, hablando de estos encuentros, cuando una persona conoce a Jesucristo y se entrega a Él, ocurre un cambio extraordinario en su vida. Un cambio radical, y muchos lo notarán. Muchos lo notarán. Pero siempre habrá personas que tratarán de buscarle alguna explicación natural al cambio. No, eso, lo que pasa es que, bueno, como se casó de nuevo, o como cambió de trabajo, o como se mudó a otra ciudad, o como emigró. Por eso es que ahora actúa diferente. Esas son las explicaciones que a veces las personas buscan. Otros van a criticar. Aunque el cambio sea bueno, otros van a criticar. La mejor explicación es el testimonio sencillo de la propia persona. ¿Cómo es esto del testimonio sencillo? Sí, es decir, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es tu experiencia? Este hombre, el que había sido ciego, él les decía sencillamente, aquel hombre que se llama Jesús, él ni siquiera lo conocía, solo sabía su nombre. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Aún con un testimonio poderoso delante de ellos, los que no quieren creer, no van a creer. Tristemente es así. Aunque tengan un testimonio poderoso delante de ellos, los que no quieren creer no van a creer. Recordamos cuando el apóstol Pablo fue apresado en Jerusalén y después llevado a Cesarea, que era la sede del gobierno romano allí en Judea. El primer gobernador lo tuvo allí, después cuando terminó su tiempo, lo dejó en prisión para el segundo gobernador, para que fuera el segundo el que lo atendiera. Y ahí está la historia. Varias veces los gobernadores y otros líderes convocaron a Pablo para que explicara lo que pasaba con él. Y Pablo aprovechó siempre aquellas oportunidades para contar su testimonio. Pablo les contaba, yo antes era fariseo, un judío religioso, vamos a decir radical, al punto que perseguía a muerte a los cristianos. Hasta el día que yo iba para Damasco a hacer eso mismo allá, y en el camino se me apareció alguien con una luz muy fuerte, más brillante que el sol del mediodía. Yo caí en tierra, le dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y ahí, bueno, toda la historia, cómo entró en Damasco, después vino Ananías, le habló de Jesús, oró por él, cómo él se empezó a reunir con los cristianos y cómo ahora después
Su vida había dado un giro de 180 grados y ahora en vez de perseguir a los cristianos, ahora él iba por el mundo predicando el evangelio de Jesucristo y sufriendo él mismo persecución y oposición. Ese era su testimonio y él aprovechó delante de aquellos gobernadores, delante del rey Herodes, para contar su experiencia, su testimonio. Y uno de aquellos gobernadores le dijo en uno de los casos, le dijo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te tienen loco. O sea, te has dedicado mucho a leer y a estudiar y te me has vuelto loco, Pablo. Por eso decíamos que aún con un testimonio poderoso allí, evidente, algunas personas, los que no quieren creer, no van a creer. ¿Le has contado tú, algún amigo, alguien, tu experiencia con Jesucristo? ¿Cómo han reaccionado ellos? Probablemente si lo has hecho en distintas ocasiones, probablemente has obtenido distintas reacciones. Vamos a seguir con nuestra historia. Los líderes religiosos de los judíos se enojaron, porque aquel milagro de sanar al ciego había ocurrido justamente en un día de reposo, el día sábado, el día de reposo de los judíos. Y ellos consideraban que aquello que había hecho Jesús, a pesar de que no había hecho nada, era hacer un trabajo y estaba prohibido hacer un trabajo el sábado. Por tanto, ellos se molestaron mucho y empezaron a hacer una investigación de lo que había sucedido. Llegaron hasta investigar con los padres del que había sido ciego. Pero vamos a saltar un poco y vamos a leer a partir del versículo 24 el momento en el que entrevistan al propio hombre que había sido ciego. Voy a leer en Hechos 9, versículo 24. Dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Se estaban refiriendo a Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Era tremendo este hombre. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Una vez más, este hombre supo resumir en pocas palabras, ahora en menos palabras todavía, más breve, más sucinto, lo que le había sucedido. ¿Te fijaste cómo dijo? Una cosa sé. Porque ellos querían, él no sabía de Jesús nada. Él dice: yo lo que sé es una cosa, que antes yo era ciego y ahora veo. Como dice el antiguo himno Amazing Grace, maravillosa gracia o sublime gracia, dice: I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Yo antes estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Era ciego y ahora veo. ¿Cómo podrías resumir tú, en pocas palabras, lo que Jesús ha hecho en tu vida? Si nunca lo has probado, yo te sugiero que lo antes posible agarres una hoja de papel, la marques a la mitad, por supuesto una hoja blanca, vacía, y en un lado escribas antes y en el otro escribas ahora. Y que tú puedas escribir ahí cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo y cómo es tu vida ahora que has conocido a Jesucristo. No tienes que llenar la hoja. Resúmelo, como hizo este hombre. La primera vez lo resumió cuando dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Ahora lo resumió todavía más y él dijo: una cosa sé, antes yo era ciego y ahora veo. Te sugiero que hagas la prueba ahí y escribas en pocas palabras cuál ha sido tu experiencia con Jesucristo. Y ojalá eso te pueda ayudar a saber cómo tú le puedes compartir a otras personas cuál ha sido tu experiencia. Este hombre, anteriormente ciego, podía señalar claramente un antes y un ahora en su vida. Creemos que todo el que llega a conocer a Cristo también puede señalar lo mismo. Como dice 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No en balde, en la Biblia, el propio Jesús le llamó ahí en Juan capítulo 3, en su entrevista con Nicodemo, le llamó a esta experiencia de salvación, le llamó el nuevo nacimiento. Siguiendo con la historia, fíjate que este hombre que apenas había conocido a Jesús, sin embargo, llegó a unas conclusiones tremendas. Versículos 31 y 32 que ya leímos, él dijo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Saco tremendas conclusiones lógicas, pero muy importantes acerca de Jesús. Él todavía no conocía realmente quién era Jesús, pero ya se daba cuenta que Jesús venía de Dios. Vamos a ver cómo finalizó el encuentro entre este hombre y Jesús. Vamos a leer ahora versículos 35 al 38. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Fíjate, además de sanar su ceguera, Jesús quería algo más con este hombre. Jesús quería salvar su alma. Jesús quería que lo conociera como el Hijo de Dios, que había venido a este mundo para ser el Salvador. No era solamente un hombre, no era solamente un maestro, no era solamente un hacedor de milagros. Era el Hijo de Dios, enviado para salvar. No era suficiente con haber sido sanado de la vista sin llegar a saber nunca quién era verdaderamente Jesús, porque nosotros necesitamos conocer a Jesús. Él no vino para vivir su vida en secreto, sino que la vivió en público. Aquellos 3 años de ministerio fueron públicos porque Él quería que la gente lo conociera y quiere que las personas hoy lo conozcan. A pesar de que aquel hombre sabía que los líderes religiosos del pueblo se oponían a Jesús, hizo 2 cosas finalmente con Jesús.
están en el versículo 38. Hizo dos cosas este hombre. Creyó en él y lo adoró. Creyó en él y lo adoró. Cuando alguien busca a Jesús para recibir ayuda en un problema, para recibir sanidad, al final debería ser estas dos cosas también. Creer en Jesús y adorarlo. Lamentablemente algunas personas se quedan en el milagro, en la ayuda que reciben del Señor y no van más allá. Conocemos muchas personas que tristemente se nos acercan y nos dicen: oren por mí. Por favor, di ahí en la iglesia, dile a los hermanos que oren por mí, que tengo este problema, que estoy enfermo, que tengo problemas con mi hijo, con mi familia, que tengo problemas con mi casa, tengo problemas con mi trabajo. Oren por mí. Dios en su misericordia obra, hace el milagro, bendice a esa persona y después esa persona entiende que ya recibí lo que quería. No necesito hacer nada más. Qué bueno fuera que cada uno terminara haciendo lo que hizo este hombre. Creyó en Jesús y lo adoró. Hoy hemos visto el encuentro de Jesús con un hombre que era ciego de nacimiento. Con su compasión y gran poder lo sanó y le dio el don precioso de la vista. Ante la presión de los enemigos de Jesús, el hombre solo podía repetir que en su vida, gracias a Jesús, había ocurrido un cambio extraordinario. Había un antes y un ahora. Aquellos líderes religiosos podían discutir con él el concepto de quién era Jesús, pero no podían discutir o negar que él antes era ciego y ahora veía. Si tú necesitas un cambio así en tu vida, ya sabes, Jesús tiene el poder para hacerlo, para cambiar tu vida totalmente. Si ya tú has experimentado esto, no olvides que este mundo necesita hombres y mujeres valientes como aquel ex ciego, que le digan a todos: yo antes era así, pero ahora, después que conocí a Jesús, soy de esta otra manera. Un testimonio así es poderoso. Si hablas de teología, incluso si hablas de Biblia, puede que algunas personas intenten debatir, discutir, argumentar. Pero si cuentas tu experiencia, nadie puede negar eso. Es tu experiencia. Es lo que te ocurrió a ti. De esa manera estaremos compartiendo con este mundo que está en oscuridad. Estaremos compartiendo la luz de Jesucristo, de aquel que dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora tú y yo estamos aquí en este mundo, y entre tanto que estamos en el mundo, es nuestro deber esparcir la luz de Jesucristo a este mundo en la oscuridad. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por enviar a tu Hijo a este mundo para que fuera luz en medio de la oscuridad. Gracias por tu palabra que nos enseña que podemos ahí conocer a Jesús. Señor, queremos rogarte por esta persona que ha estado viendo o escuchando esta meditación. Señor, si esta persona aún no ha experimentado en su vida un cambio, un conocer a Jesucristo personalmente, un nuevo nacimiento, si no ha tenido esta experiencia de salvación, te rogamos, Señor, tengas misericordia, obres, actúes en esta persona, le ayudes a entender lo que tal vez todavía no entiende, y que pueda, Señor, su vida experimentar este cambio. Si esta persona ya te conoce, si esta persona ya ha experimentado esto, te rogamos que tú le hagas valiente, Señor, y que pueda compartir con otros su historia, su experiencia, que pueda esparcir la luz de Jesucristo a la gente a nuestro alrededor, Señor, que están en la oscuridad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Será hasta nuestro próximo encuentro. El Señor te bendiga.